Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Prevención TV, bienvenidos a este nuestro sexto ciclo ya en el aire. Nos quedó pendiente del programa pasado, es decir, de alguna forma esta ha sido una entrega en 2 capítulos, nos quedaron pendientes temas de accidente cerebrovascular. Ustedes recordarán que hablamos de una clasificación, que esbozamos a grandes rasgos lo que podía pasar con nuestras arterias cerebrales y que habíamos dejado para hoy hablar de métodos, hablar en realidad de los factores de riesgo más importantes, hablar de los métodos de detección en lo atinente a decir, bueno, este paciente es candidato a tener un accidente cerebrovascular, este no. Y la otra cosa que nos quedaba fundamental también, con el criterio de decir, bueno, ¿cómo me muevo? Es que, como pasa en corazón, como pasa con un infarto agudo de miocardio, también aquí, para determinados tipos de ACV, hay lo que nosotros llamamos una ventana terapéutica. Así que luego de un breve corte, vamos a continuar con el programa. Bueno, hablábamos fuera de cámara recién sobre cómo la mejor manera de encarar esto, entonces lo mejor tal vez es empezar hablando de porcentajes. Sí, una breve reseña, hablamos de 3 tipos o 2 tipos si ustedes quieren, embólicos o trombóticos, embólicos o trombóticos, que puede ser el ACV, el ataque isquémico transitorio, el ACV isquémico, que eso se lleva en el 85% de los ACV, y el más grave, el más importante desde el punto de vista médico por lo que implica la hemorragia cerebral, es un 15%, donde bueno, realmente los tiempos apuran muchísimo y las condiciones del paciente pueden empeorar en breves minutos o en horas. Ese es el más grave, y hablamos de que ahí, como decíamos en el programa anterior, lo más importante es para ese tipo de ACV, no para los otros que tienen por ahí factores de riesgo más floridos, lo más importante es la presión arterial. Exactamente. Llega un paciente a tu consultorio, ¿cómo sabés vos si ese paciente hipertenso es candidato o no a un accidente cerebrovascular? Bueno, lo que ocurre habitualmente es que la gente por ahí, hay un 50% de personas que desconoce que son hipertensos. Eso es el primer dato que es muy trascendente, porque en la estadística de lo que representa la hipertensión arterial a nivel mundial son millones y millones de pacientes. Es la enfermedad de mayor prevalencia, no cansamos de decirlo, después de las caries. Entonces, hay un 50% de pacientes que andan por la calle con presión alta y no lo saben. ¿Por qué? Porque tuvieron la señal de alerta, el dolor de cabeza, estuvieron mareados y eso fue pasando, y como que el paciente o el organismo se va adaptando a una presión elevada. Entonces viene a nuestro consultorio por primera vez y nosotros le detectamos 17 o 18, 10 o 11 y el paciente se sorprende. Bueno, se sorprende por el primer dato,
le preguntamos cuándo se fue controlado la última vez la presión y hace 4 o 5 años y nunca más se controló la presión. ¿Cómo hacemos diagnóstico de hipertensión? Con el manguito, midiéndonos la presión y ahí hacemos un diagnóstico de hipertensión arterial. Tan simple como eso. Una vez que nosotros ya tenemos ese dato, empezamos a hacer el estudio de la hipertensión arterial para ver qué repercusiones ha provocado en un órgano importante que es el corazón y, o sea, a través de una ecografía nosotros podemos ver si las paredes del corazón están más gruesas, si alguna cavidad, la aurícula izquierda puede estar aumentada de tamaño. Esa aurícula izquierda aumentada de tamaño muchas veces nos genera una arritmia que también provoca accidentes cerebrovasculares, que es la fibrilación auricular, que nosotros haciendo un eco, haciendo un Holter, podemos detectar algún episodio de fibrilación auricular paroxística. Piense esto, si el doctor le indicó la ecografía cardíaca y encontró que el corazón se tiene que defender de la presión arterial, porque eso es lo que uno ve en la ecografía, el corazón se defiende de la presión, no importa el término que le ponga el cardiólogo, usted no lo va a retener. Pero piense esto, le encontraron 17 en el brazo, se abre la puerta que comunica el corazón con las arterias, con la cañería. Si en la cañería hay 17, adentro del corazón tiene que haber 18 o 19, porque tiene que vencer esto. Entonces, el corazón se adapta para pelear con esto. Y si uno encontró al hacer la ecografía que esa adaptación ya existe, no importa que usted diga, mire, Colombo, yo normalmente tengo 13 o tengo 14 o... No, porque la ecografía cardíaca, su corazón le está diciendo que no, que usted cree que tiene esto, pero que en su vivir diario la presión que usted lleva es otra y necesita tratarla. El nombre de eso es hipertrofia y es muy fácil deducir de qué se trata. Hiper es más y trofia es de músculo, o sea que el músculo cardíaco se pone más grueso para poder bombear contra esa barrera de presión arterial alta. No es que se dilata, se vuelve más grueso y le saca lugar a la sangre. En un primer momento ocurre eso. Luego de muchos años, sin el tratamiento adecuado, sin el control adecuado, el corazón puede entrar en una etapa de dilatación como consecuencia de la falta de intervención en el control de la tensión arterial. Pero aún así, de lo que habló Javier, este primer paso es decir, bueno, le hice la ecografía cardíaca, que documenté que sos un hipertenso importante. Y que ya viene... Cuando hay hipertrofia ya viene de tiempo hacia atrás, no es una hipertensión reciente o que apareció ahora, porque el hecho de que haya presencia de hipertrofia ya me está indicando que ese paciente como mínimo ha estado 6 meses con valores altos de hipertensión arterial para generar esa hipertrofia. Ahora, y depende del tamaño también. ¿Alcanza solamente eso para decir este paciente va a ser un accidente cerebrovascular? No, eso es un condicionamiento muy importante. Nosotros ya sabemos que estamos frente a un hipertenso no de ahora, de tiempo. Después hay otro estudio que se llama el monitoreo ambulatorio de la presión arterial o presurometría o MAPA, que ese es un estudio sumamente importante porque vamos a colocar un aparato en el brazo con un manguito que está conectado a un equipo que en forma automática le va a medir la presión las 24 horas del día. Cada media hora, de acuerdo a los protocolos, cada media hora durante el día y una vez por hora a la noche. Y nosotros vamos a tener una evaluación global del paciente, qué pasa durante el día y qué pasa fundamentalmente a la noche con ese paciente. Un detalle, no es la misma presión para el día que para el sueño. No. Es decir, ustedes nos escuchan hablar a nosotros de abajo de 14,9, abajo de 13,8, perfecto. Eso es para un individuo activo, en movimiento. El sueño tiene otros parámetros. Si nosotros hacemos un registro, una curva, nosotros venimos así durante el día y a la noche, con el reposo nocturno, lo fisiológico es lo que nosotros denominamos patrón Dipper. Cae la presión y se mantiene baja durante todo el reposo nocturno hasta que el paciente se levanta o se despierta. Con un aditamento muy especial. Ustedes vieron que la mayoría de los infartos de miocardio, los accidentes cerebrovasculares ocurren en un determinado tiempo del día, que es en general de madrugada. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay un ritmo circadiano de la presión arterial y de cómo está la arteria en ese preciso momento. En ese momento de la madrugada, la arteria está con un tono arteriolar mayor, o sea, más tensa, y la coagulación de la sangre está hiperespesa en ese momento. Entonces se dan dos condiciones fundamentales para que se forme un coágulo y que ese coágulo se desprenda y determine o un infarto de miocardio
o un accidente cerebrovascular. Sí, señor. Es decir, el cuerpo tiene un ritmo de producción diario de determinadas hormonas que tienen picos a lo largo del día. El momento previo al despertar, aunque nosotros estemos durmiendo, metabólicamente es un momento de mucha actividad. Muchos pacientes consultan, recién me levanto y tengo la presión más alta. Sí, la vas a tener más alta que en el resto del día, eso es normal, porque al mismo momento de lo que está hablando Javier, en general hay más niveles de adrenalina, en general hay más niveles de corticoides, las plaquetas tienen más adhesividad entre ellas, que es lo que le hablaba recién del coágulo. Entonces, se da una serie de factores predisponentes para que alguien que ya viene con factores de riesgo... Claro, caldo de cultivo para hacer un evento. Vamos a un corte, nos están haciendo señas, vamos a un corte y continuamos con el programa y vamos a hablar qué es que me determina el mapa como para predecirme que ese paciente va a ser un accidente vascular. No toque el control remoto y vas a encontrar la respuesta en breves instantes. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de Femeva Salud Quilmes y Emedic una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley.
112 operator, what is your emergency? It's my dad. I think he had a heart attack. Please help. He's not breathing anymore. Please stay calm. What's your name? Joanna. Good, Joanna. We've got your location. The ambulance drone is on its way. Remove his top shirt to uncover his torso. Okay. Great. Can you go to the nearest exit? The ambulance drone is almost there. Okay. I'm outside. I'll be talking through the drone now, so you can put down the phone. Now please pick up the drone and bring it to your father. You're doing great. Okay, pull the green lid. Now place the pads on your father's chest. Good, I can see that the pads are properly applied. Joanna, please stay clear of your father. We'll take it from here. Hi, I'm Alec Momon. I'm a graduate student at the TU Delft working on a project for Living Tomorrow and UZ Gent. Our vision is to improve current emergency infrastructure with a network of drones capable of saving lives. At over 100 km per hour, these drones create an ultra-fast response system capable of increasing this survival chance from 8% to 80%. This is because the ambulance drone is not affected by current road infrastructure, but is capable of flying in a straight line, bringing down the average response time of an ambulance from 10 minutes to 1. We developed a new type of drone that is capable of folding into a very compact position. The drone essentially becomes a flying toolbox for your emergency supplies. Let's use drones for a good purpose. Let us use drones to save lives. Bueno, volvimos del corte y dejaste a todo el mundo con la incógnita. ¿Qué mirás en el mapa para decirle a alguien, usted es candidato a esto? Bueno, justamente el mapa lo que me va a indicar que en el horario nocturno la presión no hace ese dipper que yo le había dicho, ese descenso que normalmente en el paciente no hipertenso o el paciente hipertenso que está bien controlado, hace, que es ese descenso. En el paciente potencialmente peligroso para un accidente cerebrovascular es que ese paciente durante el día puede estar hipertenso, pero lamentablemente si ese paciente sigue hipertenso durante la noche y sobre todo los horarios de la madrugada, ese paciente es candidato a hacer un evento. Les aclaro algo, cuando uno duerme, 14 es hipertensión arterial. Exacto. Es decir, cuando uno duerme la presión sí o sí abajo de 12,8. ¿Sí o sí? Y nosotros programamos el equipo para que justamente esté por debajo de esos valores. 14,9 durante el día y 12,8 o 12,7 durante la noche. Todo lo que está por encima de eso, o sea, una tensión arterial promedio mayor de 90 en la noche, nos está indicando que el paciente es non-dipper, no hizo ese descenso. Y si no hizo ese descenso, ese paciente es una bomba de tiempo para un accidente cerebrovascular. Así que ustedes fíjense, con que un simple estudio de hipertensión arterial nos puede marcar aquel paciente que está en un riesgo potencial de hacer un accidente cerebrovascular. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo medicamos como corresponde, bajamos la tensión arterial, sobre todo en los horarios de la noche, durante el día también, pero hacemos un hincapié en el tema de la noche y agregamos un elemento que es tan simple y tan importante como la aspirina. 100 gramos de aspirina en general tomadas a la noche
previenen justamente esa hipercoagulabilidad que tenemos en la madrugada, con lo cual evitamos la formación o la agregación de plaquetas y la formación de trombos. Tan simple como eso, 100 miligramos la aspirineta de los bebés o la cardioaspirina o la aspirina Preven, la que ustedes quieran, pero tienen que tomarla. Antes se decía tómela en cualquier momento del día, hoy día se indica a la noche. ¿Por qué? Porque justamente en el horario de la madrugada es cuando tiene que hacer más efecto. Si yo la tomo a la mañana del día anterior, obviamente que el efecto de la aspirina a la madrugada del día siguiente va a ser bastante pobre. Entonces, por eso preferimos, y lo indicamos hoy día, que el paciente tome la aspirineta en el medio de la cena, también por un tema de protección del estómago, para que no le embrome el estómago, porque como cualquier antiinflamatorio, en este caso es un antiinflamatorio especial porque es un antiagregante plaquetario, evita que se formen acúmulos de plaquetas y formación de trombos. Tan simple como eso. Entonces, la buena medicación para la presión arterial, bajarle los valores de la noche, y la antiagregación con la aspirina son dos pilares fundamentales para que ustedes no tengan un accidente cerebrovascular. Piensen en esto, había una propaganda que decía una aspirina previene 1 de cada 3 infartos. Es rigurosamente cierto si el paciente es hipertenso. Claro. Es decir, a alguien que no es hipertenso o que tiene 30 años o 40 años sin ningún factor de riesgo conocido, la aspirina ni le va ni le viene para este tipo de problemas. Pero si uno es hipertenso, la toma de la aspirina pasa a ser una cosa fundamental. Es cierto, uno dice, previene 1 de cada 3 infartos, dentro de ese cúmulo, o dentro de esa palabra infarto, entran de alguna manera todos los eventos vasculares. La aspirina previene eso, pero con el tratamiento adecuado de la tensión arterial hace el resto para que ustedes no tengan una severidad. O sea que nosotros podemos desactivar una bomba, que ese paciente dejado librado al azar o en el desconocimiento de su hipertensión y demás, son los famosos pacientes que aparecen con un accidente cerebrovascular y dicen nunca tuvo nada. Lo hemos visto en el barrio muchas veces, todos tienen algún conocido o alguien que le ha pasado un evento de esos. Estaba perfecto, estaba bien, pero no se controlaba la presión, no sabía sus niveles de colesterol, era por ahí un paciente fumador. Es decir, son cosas básicas que uno debe hacer para prevenir este evento, que es un evento muy desgraciado. No nos queda mucho margen de tiempo, pero antes de preguntarte sobre ventana terapéutica, para el CV embólico, que es el otro segundo grupo que uno puede prevenir, hablamos de que es fundamentalmente una arritmia, fibrilación auricular. Eso es básicamente terreno del cardiólogo antes de llegar a neurología, y para eso los dos estudios claves son el ecocardio de vuelta, por lo que decía Javier, la dilatación de las aurículas, y un Holter. En este caso no es un Holter de presiones, como dicen ustedes, sino un Holter cardíaco. Si allí detectamos la posibilidad de una fibrilación auricular, por más que dure segundos y sea asintomática, bueno, el cardiólogo hablará con ustedes de la posibilidad de tomar medicación, que en este caso es diferente de la aspirina, para poder evitar embolias cerebrales a futuro. O sea, son anticoagulantes eso. Es otro tipo de medicación con otro tipo de actividad. Pero que sumado una a la otra puede potenciar sangrados. Entonces, por eso mismo, si uno va a tomar aspirina y anticoagulante simultáneamente, es mejor que una consulta adecuada antes de tener problemas derivados de la medicación en sí y no de la patología. Bueno, nos queda antes que nos echen la ventana terapéutica. La ventana terapéutica es el espacio que yo tenemos entre el inicio de la sintomatología del paciente. Tiene dificultades para hablar, para mover la mano, se le cae algo, o dificultades para caminar, no se le entiende claramente, está aturdido, perdido el paciente. Bueno, rápidamente hay que llevarlo a un lugar sanatorial o hospitalario, donde una de las primeras cosas que le van a hacer a ese paciente para poder clasificarlo en estos dos grupos, si es trombótico o embólico o una hemorragia cerebral, es primeramente una tomografía computada, que rápidamente hace diagnóstico de si es un evento trombótico o es un evento hemorrágico. Descartado el hemorrágico... Porque para el hemorrágico no tenemos este tipo de soluciones que existen para los isquémicos. En algunos casos puntuales, que después lo vamos a nombrar, también podríamos solucionar algún tema hemorrágico también, en el caso de una ruptura de un aneurisma. Bueno, entonces es importante, vamos al servicio, hacen el diagnóstico de trombo y en general, en algunos sanatorios, no en todos, así que también eso es importante en cuanto a la cobertura que uno tiene y demás. En algunos hospitales sí, en otros no. Tenemos la posibilidad de hacer cateterismo
neurovascular. Hay un tema, la tomografía es, también el tomógrafo es importante porque no cualquier tomógrafo es capaz de discernir si realmente hay un accidente cerebrovascular de importancia o no. Con los tomógrafos viejos no era posible. Con los tomógrafos viejos uno sabía que el ACV era isquémico porque no veía hemorragia, nada más, pero no podía decir si era lo suficientemente importante como para tomar conducta o no, y por ahí había que hacer una tomografía 4 o 5 días después porque recién ahí se veía el ACV. Claro. Pero ya con la secuela instalada, ya con el cuadro evolucionado. Y ya con un tiempo precioso habiéndolo perdido. Correcto. ¿no? Los tomógrafos de hoy tienen otra capacidad de resolución, les repito, como dijo Javier, no en cualquier lugar, pero que nos dan la posibilidad de decir, sí, este paciente es candidato a hacer un cateterismo. ¿Y el cateterismo para qué es? El cateterismo es para ver cuál es la arteria que está obstruida, y en ese caso nosotros podemos hacer una inyección en la arteria, porque por ahí, como dijo Fernando, son arterias muy pequeñas, pero sí le podemos dar algún fibrinolítico que se llaman, que es para destruir el coágulo y abrir y permeabilizar nuevamente la arteria. Cuanto más rápido lo hagamos, más territorio vamos a salvar y menos secuelas le va a quedar al paciente. En esto sí es exactamente igual que el corazón. Cuanto más rápido, menos secuelas quedan. La diferencia es que, como dijimos al principio, en cada minuto se pierden un montón de neuronas. La ventana terapéutica para un proceso neurovascular es de 3 horas, mientras que en cardiología tenemos un margen de 6 horas y algunas veces hasta tenemos éxito pasada las 6 horas. Acá el tiempo es vital porque se están perdiendo neuronas en todo ese interín. Con un agravante, el doctor dijo 3 horas, ese es un promedio. Hay lugares del cerebro que todavía son con menos, hora y media, no más. Rápidamente. Entonces, otra vez, también, si nosotros vemos, por ejemplo, una persona joven, normotensa y demás, que ingresa con un cuadro de accidente cerebrovascular, detectamos una hemorragia con la tomografía, podemos llamar a la parte de neurovascular para hacer diagnóstico. Se hace una arteriografía, se ve que por ahí hay un aneurisma que está dando sangre y nosotros hoy día tenemos la posibilidad de llegar hasta ese aneurisma, si está accesible por supuesto, de llegar y poner unas esponjitas que paran el sangrado, y ese era un paciente que con anterioridad exclusivamente se podía llegar a salvar a través de una neurocirugía. Y hoy día, a través de cateterismo, a través de neurointensivismo hemodinámico, podemos tapar ese aneurisma y que deje de sangrar. Este ACV no entra en ninguna de las categorías prevenibles porque normalmente un aneurisma es congénito, el interesado no lo sabe. Y por ahí debuta con este episodio. Entonces es en general en gente joven, sin el antecedente. Joven o muy joven, estamos hablando de quinceañeros, 18, 20añeros, es decir, en general es gente joven. Bueno, se terminó el programa. Nos echaron. Nos tenemos que ir. Así que bueno, vamos a un breve corte y cerramos el programa. Bueno, llegamos al final. Hemos cerrado con esto un ciclo de 2 programas sobre accidente cerebrovascular a pedido de nuestro consultorio, básicamente. Esperamos que les haya gustado. Esperamos que de este segundo programa hayan sacado algunas conclusiones interesantes. Por ejemplo, ¿por qué no aflojar o desactivar el mapa cuando uno duerme? Porque ahí hay una información tal vez mucho más importante que, bueno, en general cuando el paciente es hipertenso de día uno ya lo sabe y el paciente también. Pero el paciente por ahí no sabe el valor que tiene aguantar el aparatito cada hora de la noche. Es importante también lo que han escuchado de accidente cerebrovascular. Como en cualquier evento vascular el tiempo es oro. El tema es que decir, bueno, voy a un centro que tenga la cobertura, si no es inútil, en ninguna guardia de ninguna salita me lo van a poder resolver. Esperamos entonces que los consejos hayan llegado a buen puerto. Sin nada más, les agradezco, tanto en nombre mío como el de él, el continuar allí, la fidelidad de ustedes y nuestros sponsors, y será hasta la próxima semana. Muy buena semana y los esperamos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces.